Capítulo 1. Estudiante y maestro. ¿Cómo estás?, pregunté. El hombre, que tenía una capa de barba incipiente, se examinó cuidadosamente. Me siento mejor, dijo finalmente. Aunque no sé por qué. Aún así, gracias. Fue un alivio. La infusión de hierbas que le había dado era experimental, me preocupaba que algo saliera mal. La receta, que había aprendido de mi mentora de herboristería, Garb, era un clásico de Atara, o bueno, casi. Le había hecho algunos ajustes. Verán, aunque Garb me había enseñado mucho sobre herboristería y la creación de infusiones naturales, sus clases nunca habían abarcado la elaboración de pociones. En parte porque no sabía que era capaz de hacerlo, pero principalmente porque tenía muy poco maná en ese momento. No había sido un cálculo frío por parte de Garb, ni mucho menos. Simplemente, ¿para qué enseñarle a alguien un oficio que no era capaz de practicar, verdad? Y en lo que respecta a la herboristería, había sido una maestra tan diligente como cualquiera podría desear, inculcándome hasta el más mínimo detalle. Mirando hacia atrás, era imposible exagerar lo importante que había sido eso para mí y mi crecimiento. Mis reservas de maná y espíritu eran realmente minúsculas en aquel entonces, y solo logré sobrevivir en mis inicios como aventurero gracias a mis habilidades como herbolario. Volviendo al tema de los cambios que le había hecho a la infusión, la versión corta era que la había hecho más poderosa. En términos generales, esto entraba dentro del ámbito de la alquimia más que de la herboristería, ya que implicaba infundir la mezcla con maná. Eso significaba que el resultado final era una verdadera poción mágica. Lorraine era una experta en este campo, y estaba bastante seguro de que Garb también lo era. Yo, por otro lado, nunca había aprendido los principios de la elaboración de pociones, ni ninguna de sus recetas. Aún así, no había pasado la última década viendo trabajar a Lorraine en vano. Al menos tenía una comprensión general de los procesos involucrados. Básicamente, al infundir maná en una mezcla, se podía aumentar su eficacia. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. El proceso estaba plagado de dificultades. Un ejemplo era que era común que los efectos secundarios se agravaran, así que había planeado tomar el camino lento y constante, aprendiendo de Garb antes de incursionar en la elaboración de pociones por mi cuenta. Bueno, ese había sido mi plan antes de darme cuenta de que el maná no era mi único recurso disponible. Ahora también tenía divinidad. Y eso me hizo preguntarme si podía crear pociones infundiendo maná en mis mezclas de hierbas. ¿No significaba eso que podía crear elixires sagrados infundiéndolos con divinidad? El término para ese tipo de poción fue algo que se me ocurrió en el momento, por cierto. Las pociones infundidas con divinidad no existían realmente en el mercado, así que no tenían un nombre oficial. Dicho esto, dudaba que no existieran en absoluto. A alguien se le tuvo que haber ocurrido la idea antes, así que probablemente existían en algún lugar. Un ejemplo claro, el agua bendita. No podía asegurarlo, pero sospechaba que se creaba usando el mismo método que las pociones mágicas. En cualquier caso, había mucha evidencia circunstancial de que, si usaba la divinidad como maná, podría crear pociones más efectivas. Y dadas las propiedades de la divinidad, pensé que la probabilidad de que tuvieran algún efecto secundario dañino era bastante baja. Solo había un inconveniente: necesitaba un sujeto de prueba. Después de todo, no podía simplemente pedírselo a una persona cualquiera de la calle. Ya había logrado una prueba de concepto, habiendo preparado varias mezclas e infundido con divinidad, así que definitivamente podía hacerse. Incluso las había probado en animales y monstruos heridos con resultados prometedores. Pero aún no sabía cómo funcionarían en un humano. Bueno, hasta ahora. Por una coincidencia muy conveniente, este tipo y sus amigos habían intentado asaltarme para robarme mis objetos de valor. Pensé que, dado que había intentado matarme, había perdido el derecho a quejarse de lo que le hiciera después. ¿Eso me hizo sonar demasiado villano? En mi defensa, ya había confirmado la seguridad de la receta, hasta un punto razonable. Estaba bastante seguro de que no moriría, al menos. De todos modos, por eso decidí que podía seguir adelante con mi experimento, y viendo los resultados, parecía haber sido un gran éxito. Según mis cálculos, el golpe que le di a mi sujeto de prueba debería haberle causado algún daño interno, pero se veía sano y fuerte después de beber mi infusión. ¿Podría haberlo curado solo con divinidad?
pero intentar curar un daño tan profundo me habría dejado bastante exhausto. Menos mal que tenía una alternativa a mano. Aún así, habría usado mi divinidad si la infusión no hubiera funcionado. Lo juro. Demasiado amable para tu propio bien, ¿no?, dijo el hombre, ajeno a mis pensamientos. ¿Te ataqué? No hay vuelta de hoja. Así que, ¿por qué me curas? No estaba del todo seguro de calificar como amable, dado que lo acababa de usar como sujeto de prueba, pero si no se había dado cuenta de que había servido como mi conejillo de indias, no veía sentido en contárselo. Si pensara que eres realmente malvado, te habría entregado a las autoridades, expliqué. Pero no tuve esa impresión. Tus amigos que despertaron antes tampoco parecían del todo malos. Así que, ¿qué importa curar algunas heridas aquí y allá, verdad? Técnicamente, no estaba mintiendo. Los 2 secuaces del hombre o lo que fueran, se habían despertado antes. Explicaron que solo habían seguido a su amigo porque habían estado intentando detenerlo, y parecía que decían la verdad. Dado cómo se habían desarrollado los acontecimientos, pude comprender por qué sintieron que no podían retractarse, aunque hubieran querido. Incluso afirmaron que habrían impedido que su amigo me asestara un golpe mortal si la situación hubiera llegado a ese punto. Eso no excusaba lo que habían hecho, por supuesto, pero como había salido ileso y planeaba ponerlos a ellos y a su amigo a trabajar para mí, decidí dejarlos ir. El hombre se burló. ¿No soy malvado? No estaría tan seguro de eso. Intenté robar tu dinero, ¿recuerdas? Me encogí de hombros. Sí, pero está bien. ¿Qué? Solo digo que cualquier situación puede ser útil bajo las condiciones adecuadas. Me miró con escepticismo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué crees que te va a pasar?, pregunté. El hombre reflexionó sobre esto por un rato. ¿Vas a convertirme en tu esclavo o venderme a alguien que lo hará?, dijo finalmente, alargando las palabras como si no quisiera decirlas. Por eso me curaste, ¿verdad?, para que obtuviera un precio más alto. Vaya, qué pesimista, comenté. De repente, se me ocurrió una idea. ¿Eso significa que la esclavitud es legal aquí en Ariana?, pregunté al dueño de la casa. Lo es, confirmó Diego. Hay una serie de normas y reglamentos relativos a las categorías y usos de los esclavos, pero, fundamentalmente, es legal. Ya veo. Supongo que eso lo abre como una opción eventual, pero no. Lo que tengo planeado es diferente. El hombre que había servido como mi sujeto de prueba ladeó la cabeza. ¿Y eso es? Sencillo. Tú y tus amigos, vendrán a explorar la mazmorra conmigo. Abrió los ojos de par en par. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. La sorpresa inicial del hombre se transformó gradualmente en una expresión de autodesprecio. Mazmorra, murmuró. Entendí de inmediato cómo debía sentirse. Después de todo, yo había vivido una vida muy similar a la suya hasta hace relativamente poco. En ese momento, estaba pensando que de todos modos no sería de ninguna utilidad. No en el sentido literal, por supuesto. Seguía siendo un aventurero, así que se las arreglaría bien en los niveles superficiales de la mayoría de las mazmorras, pero no era eso a lo que se refería. Bueno, mi vida te pertenece ahora, de todos modos, continuó. Supongo que será mejor que me rinda y acepte las consecuencias. Ser un escudo de carne no debería ser demasiado para mí, ¿estás seguro? En los niveles en los que probablemente trabajas, tipos como nosotros no serviremos para mucho más que señuelos que te harán unos segundos de ventaja. Parecía que mi suposición era correcta, pensaba que los usaría como carne de cañón para salvar mi pellejo. Otra vez con el pesimismo, dije, negando con la cabeza. Puedo entender por qué llegaste a esa conclusión. No entiendes nada. Hasta hace poco, yo pensaba. No importa. Me detuve. Podría haberle dicho que yo había sido como él no hacía mucho tiempo, pero sabía que eso solo caería en saco roto. Recordaba haber escuchado todo tipo de ánimo y consejos de quienes me rodeaban en aquel entonces, pero no había tomado nada en serio. No, en lugar de palabras de consuelo, necesitaba ofrecerle algo más práctico, como explicarle exactamente lo que le haría hacer.
No te usaré como escudo humano, dije. Eso sería inútil de todos modos, como dijiste. Ouch. Sé que fui yo quien lo dijo primero, pero no es divertido oírlo de otra persona. Sí, definitivamente era horrible que te dijeran que tus esfuerzos eran inútiles. Era casi como si te dijeran que toda tu existencia era inútil, en realidad. La verdad, a veces duele. Pero todo lo que tienes que hacer es volverte útil, murmuré. Para empezar el primer paso. El hombre me miró con recelo. ¿Qué se supone que? Fue interrumpido por el sonido de una campana, la puerta de la casa de Diego. Bueno, de la tienda de Diego, en realidad. El timbre era lo suficientemente fuerte como para llegar hasta nosotros aquí, en su sala de estar, sin duda era intencional, para que supiera cuando entraba un cliente. Por los pasos audibles, estaba claro que no estaban tratando de ser sigilosos y, efectivamente, aparecieron dos hombres. Uno era relativamente alto y desgarbado, con una mirada taciturna, mientras que el otro era más bajo, más regordete y aparentemente alegre. El primero se llamaba Gaet, el segundo Lucas, y eran amigos de Nies, mi desanimado sujeto de prueba. En cuanto a cómo lo supe, fue porque me lo habían explicado todo a mí y a Diego antes, después de que se despertaran. Luego los enviamos a hacer algunas compras para nosotros, por eso recién ahora regresaban. Hablando de eso, actualmente estaban en el proceso de sacar las compras de la bolsa mágica y colocarlas en la esquina de la habitación. Sus movimientos estaban tan bien practicados que uno pensaría que ya lo habían hecho antes. Por cierto, fui yo quien les prestó la bolsa mágica. Gaed y Lucas no tenían una, ni Nies tampoco. Eso era normal para los aventureros de clase bronce. Las únicas razones por las que yo tenía una cuando estuve en su lugar fueron el ahorro constante, un golpe de buena suerte y mis propias habilidades de regateo. Naturalmente, les presté mi vieja bolsa mágica, no la que había comprado por varios miles de platino. Todavía era lo suficientemente valiosa como para que hubiera valido la pena huir con ella, pero todo lo que tendría que hacer entonces sería ir a las autoridades, y ese sería el final de todo. Honestamente, hubiera preferido evitar dársela por completo, pero la practicidad superó la precaución en este caso, ya que los habían enviado a buscar mucho más de lo que dos personas podían cargar razonablemente. Medicinas, comida e incluso armas estaban en la lista de compras. Al final, el factor decisivo fue simplemente que parecían gente honesta, en el fondo, aunque supongo que también ayudó el hecho de que tuviera a Nies como una especie de rehén. Si se preocupaban lo suficiente por él como para intentar impedir que cometiera un delito, probablemente no lo abandonarían ni huirían a las montañas. Dado que habían regresado sin armar alboroto, parecía que mi juicio había sido correcto. Jefe Rent. Lucas sonreía de oreja a oreja. ¿Compramos todo lo que pidió? Los rasgos del hombre recordaban a los de un goblin particularmente regordete, pero de una manera extrañamente entrañable. Sorprendentemente, descubrí que tenía un conocimiento decente, aunque irregular, de hierbas e ingredientes medicinales. Después de comprobar la amplitud de sus conocimientos, le encargué que comprara varias plantas que se examinarían mejor con un ojo crítico. Buen trabajo, dije. Sí, esto parece ser todo. Está de aquí, sin embargo. Parece que has elegido algo de menor calidad. Señalé una de las hierbas en... ¿De qué? Pero... Lucas parecía desconcertado. Mira, está fresca, se nota por lo tersas y elásticas que están las hojas. Esta planta solo crece en tierra rica en maná, expliqué, pellizcando un poco de tierra y frotándola entre mis dedos. Y necesita permanecer en tierra rica en maná para mantener su calidad, por eso también se recoge la tierra de alrededor al cosechar. Es un trabajo delicado. Naturalmente, querrías usar esa tierra al plantarla, pero esta es la tierra normal, ¿ves? Tiene algo de maná, pero eso es porque... Bueno, echa un vistazo. Revolví la tierra y recuperé varios fragmentos diminutos de piedra, colocándolos en la palma de mi mano para que Luca los viera. ¿Son cristales mágicos? Exacto. Esta planta se marchita rápidamente cuando se planta en tierra normal, pero al triturar un cristal mágico y mezclarlo, puedes mantener las hojas tersas y frescas durante unos 2 días. Pero en realidad, la planta está debilitada, haciendo un último esfuerzo por absorber todo el maná que pueda,
de ahí su aspecto saludable. Sin embargo, básicamente está vacía de nutrientes, así que, aunque hoy se ve así, probablemente estará muerta mañana. No puede ser, Lucas parecía sorprendido. Le di una palmada en el hombro. No te preocupes. Es una de esas cosas para las que se necesita mucha experiencia para detectar. La próxima vez, observa bien la tierra. Puede que no puedas distinguir si es rica en maná o no a simple vista, pero no debería ser muy difícil detectar fragmentos de cristal mágico. La mirada deprimida en los ojos de Lucas se convirtió rápidamente en un brillo de emoción. He entendido, jefe, dijo, asintiendo enfáticamente. ¿Eso haré? Nies pareció desconcertado al ver la emoción de su amigo. Lucas. Lucas se giró, sorprendido. Oh, Nies, estás despierto, exclamó, mientras se acercaba. Me tenías preocupado por un momento. Gae y yo nos recuperamos bastante rápido, pero parecías estar durmiendo profundamente. Gae terminó de sacar lo último de sus compras de la bolsa mágica y se acercó a reunirse con sus amigos. Rent y Diego dijeron que despertarías pronto, pero no pudimos evitar preocuparnos, añadió. Sin embargo, te ves tan animado como nunca antes. Me alegra verte así. Estoy bien físicamente. Claro, dijo Nies con una sonrisa amarga. Pero nos hemos metido en un buen lío, muchachos. Por lo que entiendo, nos espera una larga exploración de mazmorra, ¿no es gracioso? Aunque tipos como nosotros ni siquiera serviríamos como un trío de escudos de carne. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Nies debió haber esperado que sus amigos se rieran con él. Después de todo, habían compartido las dificultades de ser aventureros de bajo rango y sabían que explorar mazmorras podía ser un viaje rápido y sin retorno a la tumba. Yo estaba muy familiarizado con cómo reírse de la propia impotencia era un tema común de conversación para aquellos en los rangos inferiores. Por eso la respuesta de Gaet debió haber tomado a Nies por sorpresa. Ah, ¿eso? Parece que aún no has escuchado la historia completa. Entiendo por qué te sientes así, pero relájate, creo que estaremos bien. Nies pareció reconocer que Gaet y probablemente Lucas ya habían escuchado el trato de mí. Sin embargo, parecía desconcertado, como preguntándose por qué sus amigos no me miraban con más suspicacia. Probablemente sabía que ninguno de ellos era del tipo que confiaba fácilmente en los demás. Para ser justos, tampoco parecían del tipo que trataba a todo el mundo con escepticismo total, pero Nies aún debía estar preguntándose por qué Gae y Lucas parecían tan despreocupados. Relajarme, repitió Nies, con expresión perpleja. ¿Cómo podría? ¿No oíste que nos dirigimos a una mazmorra? Ninguna de las de por aquí es lugar para gente como nosotros. Y como Rent dijo, explorar, eso significa que iremos bastante profundo, así que ni siquiera tendremos dónde huir. Parecía que el plan de Nies era huir en el momento en que las cosas se pusieran feas. Eso solo funcionaría si te persiguiera algo más lento que uno mismo, sin embargo. Claro, la gente podía ser más lista que la bestia. Promedio de una mazmorra y escapar de ella de alguna manera, pero una diferencia de fuerza lo suficientemente grande haría que todo lo demás careciera de sentido. No podía culpar a Nies por asumir que los llevaría a un nivel mucho más profundo de lo que podían manejar. Eso era lo que sucedía la mayoría de las veces cuando alguien obligaba a un aventurero más débil a acompañarlo a una mazmorra. Usar a tus compañeros como escudos de carne era raro en Malt, ya que básicamente todo lo veían como un comportamiento repugnante, y la noticia corría rápidamente, pero no podía decir que no sucedía. En una ciudad como Lucaris, donde tanto la población como el número de aventureros eran órdenes de magnitud mayores que los de Malt, cosas como esa tenían que suceder con bastante frecuencia, incluso si no se toleraban abiertamente. Así que, en ese sentido, Nies tenía razón al tener dudas. No tenía forma de saber que yo no iba a hacer nada de eso. Afortunadamente, Gaet se apresuró a explicar. Sentí lo mismo que tú después de despertar y escuchar la historia, dijo. Pero Rent nos aseguró con mucha paciencia que ese no era su plan. Suena demasiado bueno para ser verdad, pero en realidad tiene la intención de entrenarnos. Nies hizo una pausa. ¿Qué? ¿Entrenar? Sí. Dijo que no sabía si teníamos el talento suficiente para llegar a lo más alto o no, pero que al menos podía enseñarnos lo suficiente para salir adelante día a día sin problemas. Pero, ¿cómo?
La expresión de Nies mostraba cierta autocrítica, como si se preguntara cómo podría entrenarlos cuando sus propios esfuerzos no habían servido de nada. Lo viste hace un momento, ¿verdad?, señaló Gaet. Le estaba enseñando a Lucas algunos de los fundamentos de herbolaria. ¿Fundamentos? ¿Qué fundamentos? Son plantas, solo tienes que recogerlas. No. Claro, sí, pero sé que incluso tú intentas hacerlo con cuidado, ¿verdad? Ese tipo de cosas a fondo es lo que nos va a enseñar. Nies guardó silencio un momento. A fondo, dijo finalmente. Como cosecharlas sin dañarlas, cosas así. Sí, eso es. Pero yo ya sé hacer eso. Gaet se encogió de hombros. No es suficiente. ¿Oíste lo que dijo antes? ¿Verdad? Sobre cómo la planta podría parecer sana, pero se marchitará a menos que coseches la tierra con ella. Tampoco tenía ni idea de que pusieran cristales mágicos mezclados en la tierra. Pero si aprendemos más cosas así, seguro que nos será útil algún día, ¿no? Sí, creo que entiendo a dónde quieres llegar. Pero... Nies hizo una pausa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nos va a ayudar a ganarnos la vida? Bueno, Rent dice que podría llevar algo de tiempo, pero un esfuerzo constante suficiente significará mayores pagos y comisiones directas. Especialmente para una ciudad tan grande como Lucaris, mencionó algo sobre que es probable que haya muchos clientes con buen ojo para la calidad aquí. ¿En serio? Le pregunté a Diego, y sí. Aparecen de vez en cuando. Al parecer, tienen bajas expectativas de la mayoría de los aventureros, ya que somos muy descuidados con la recolección, y siempre contratan directamente a personas que saben que pueden traer cosechas de alta calidad. Ajá. Nunca había oído hablar de eso. Quiero decir, esos aventureros reciben un trato especial. No es que vayan por ahí contándole a todo el mundo el secreto de cómo ganan dinero. A menos que sea Rent, supongo, pero él no es de por aquí de todos modos, así que dijo que no hay ningún inconveniente para él si nos enseña los trucos del oficio. Les había explicado a Gaed y Lucas que, si hubiera sido un aventurero de clase bronce viviendo en Lucaris y ganándome la vida con trabajos de recolección, entonces enseñarles básicamente habría sido crear más competencia para mi propio sustento. Pero como no lo era, y no tenía planes de establecerme aquí, estaba bien. La verdad era que no me habría importado enseñarles de cualquier manera, pero la gente no te creía cuando ofrecías ayuda que podría costarte algo. Sabía que explicarlo así había sido la mejor manera de llegar a ellos. No importaba a dónde fueras, la mayoría de los aventureros eran desconfiados. Probablemente podría pasarme la vida enseñando a la gente lo que sabía, y aún así no se extendería lo suficiente como para crear una verdadera competencia en el mercado. Incluso si lo hiciera, probablemente se limitaría a una sola ciudad, e incluso entonces el aumento de ingredientes de alta calidad no haría que los precios bajaran tanto, el excedente simplemente terminaría exportándose a otros lugares. En definitiva, no tenía nada que perder al compartir mi conocimiento. Y eso no es todo, comenzó Gaet. Mientras seguía explicándole a su amigo, miré por la ventana y me di cuenta de que el sol se estaba poniendo. Tenía que estar pronto en el gremio de aventureros. Dejé a los tres amigos con su conversación y me volví hacia Diego. Necesito reunirme con alguien en el gremio local, expliqué. ¿Puedo volver mañana? Asintió. Claro, me parece bien. No es como si pudieras dejar a estos chicos a la intemperie después de todo esto, ¿verdad? Remató sus palabras con una risita. Diego alojaría al trío en su casa esa noche. ¿Estás seguro?, pregunté. Si prefieres que no estén aquí, estoy seguro de que pueden arreglárselas solos por una noche. Está bien. No aceptaron ningún encargo hoy, así que dudo que tengan dinero para el alojamiento. Pero, oye, vas a entrenarlos a partir de ahora, ¿verdad? Tal vez debería empezar a cobrarles por alojamiento y comida una vez que estén ganando lo suficiente para valerse por sí mismos. Eso tiene sentido. ¿Y cuánto va a costar?, pregunté. De repente, me siento mal por ellos. Bueno, no debería haber problema si cobras las tarifas estándar. Solo tengo que conseguir que lleguen a un punto en el que ni siquiera pestañeen al pagar precios así. Diego emitió un sonido de admiración.
Más dinero en mi bolsillo, entonces. Buena suerte. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. La distintiva luz roja llameante del sol poniente se hizo más grande a medida que yo, capitán, ascendía hacia la superficie del agua. No era deslumbrantemente brillante, dada la hora del día, pero era un marcado contraste con el oscuro abismo debajo de mí. No es que fuera imposible ver por completo, al forzar la vista, era posible distinguir una estructura de forma extraña en el agua, la mazmorra de las hijas del dios del mar. Entre todas las mazmorras de los alrededores de Lucaris, se decía que las de sus profundidades eran las más difíciles de adentrarse. También era donde acababa de pasar la tarde explorando, sin éxito. Bueno, tal vez eso era una exageración, había hecho algo de progreso. Aún así, no había encontrado lo que había venido a buscar. No iba a rendirme pronto, por supuesto, pero mi búsqueda de hoy había dejado claro que mis perspectivas futuras no eran buenas. Después de varias visitas, prácticamente había explorado cada rincón de los niveles menos profundos, así que a partir de mañana tendría que ir más profundo. La superficie del agua estaba justo encima de mí ahora. En el momento en que la rompí, asomando la cabeza al aire de la tarde, me encontré incapaz de respirar, sabiendo que me esperaba una muerte rápida por asfixia si dejaba las cosas así, rápidamente, pero con calma. Me quité de la boca la herramienta maldita que la gente de Lucaris llamaba tubo de aire. Como era una herramienta maldita, tardaba un tiempo en que los efectos desaparecieran, lo que no ayudó en nada a mi inquietud. Sin embargo, después de unos 10 segundos, mis pulmones recuperaron su función habitual, lo que me permitió respirar la extensión aparentemente infinita de aire fresco que me rodeaba. Exhalé, relajándome. Ya se puso el sol. ¿Dónde está ese barco? Mientras caminaba por el agua del océano, me detuve un momento a mirar a mi alrededor. Para llegar a la mazmorra de las hijas del dios del mar, se necesitaba un barco y un marinero para navegarla. Como yo no era una excepción a esta regla, había contratado a un marinero experto en su embarcación de tamaño decente. Los barcos pequeños podían hacer el viaje sin problemas, pero eran más difíciles de detectar una vez que terminara. Para una verdadera tranquilidad, cuanto más grande, mejor. Quizás estaba siendo demasiado cauteloso, ya que mi dominio del espíritu me permitía detectar vida dentro de un radio de aproximadamente 1 kilómetro, pero dada la cantidad de espíritu que usaba dentro de la mazmorra, era posible que terminara un día de búsqueda completamente agotado. Si eso sucedía, no quería arriesgar mi vida por no poder detectar un pequeño barco entre las olas. Después de un rato, divisé mi transporte. Ahí estás, oye, por aquí. Usando un espejo de mano, le hice una señal al barco con el reflejo del sol poniente. Pronto comenzó a acercarse. De hecho, también había visto el ferry oficial de la mazmorra, pero no lo usaría. Su precio más económico y su horario regular lo convertían en una buena opción para aquellos que buscaban aventurarse en la mazmorra de las hijas del dios del mar, pero también existía la posibilidad de quedarse atrás si uno llegaba tarde a la superficie, algo que había corroborado preguntando a la gente del puerto. El propio gremio de aventureros recomendaba el ferry, pero decidí contratar una embarcación personal para satisfacer mis necesidades. El alto costo había sido un punto delicado, pero la flexibilidad lo hacía más que justificado. Con el ferry, uno tenía que nadar para llegar a él sin importar qué tan lejos terminaras emergiendo, pero como yo era el único pasajero en mi barco alquilado aparte del hombre que navegaba, la embarcación podía dirigirse hacia mí. Cuando el barco llegó a mi ubicación, el marinero me lanzó una cuerda, que usé para subir a bordo. Otra vez ileso, dijo el marinero, un hombre llamado Maslak. Eso es bueno. Aunque no pareces muy contento. No hay mucha razón para estarlo, no encontré lo que buscaba. Otra vez. No me culpes por mi cara larga. Pero no pareces tener las manos vacías. Cristales mágicos de monstruos, baratijas mágicas, objetos malditos, encontré muchos. Será mejor que vaya al gremio y los venda. Debería darme suficiente para cubrir tu paga, al menos. Me miró de forma extraña. Mi tarifa de contratación no es tan alta. Gastaremos el resto en la taberna. ¿Vienes, verdad? ¿Seguro? Por supuesto. Bebe todo lo que quieras,
siempre y cuando no tengas tanta resaca que no puedas trabajar mañana. Eres el único barco, aparte del ferry, que viene hasta este lugar, y oí algo sobre que el ferry no trabajará mañana. Oye, para eso me pagas. Me alegra aceptar tu dinero, pero no sientas que tienes que endulzar el trato. Maslak se interrumpió de repente, con expresión de pánico. Me giré para seguir su mirada y vi varias siluetas bajo el agua, deslizándose hacia nosotros. Jinetes de Kelpie, gritó Maslak. ¿Salgamos de aquí? Agarró las riendas, que estaban conectadas a algo bajo el agua, y nos puso en movimiento de un tirón. El bote comenzó a deslizarse rápidamente sobre la superficie del agua, rumbo a Lucaris, y en la dirección opuesta a la que soplaba el viento. Esto fue lo que más me sorprendió cuando me encontré por primera vez con las embarcaciones de Lucaris. Los barcos de la ciudad, especialmente los más pequeños, no se movían con la fuerza del viento ni con la magia, sino que eran arrastrados por criaturas vivientes, como carruajes. Por eso, las embarcaciones tan grandes como la de Maslak a menudo solo tenían un marinero a bordo, y dependiendo de la habilidad de ese marinero, este tipo de barco podía ir a donde uno quisiera. Incluso en Lucaris, Maslak se había labrado una reputación como uno de los mejores marineros, y había demostrado su habilidad sacándonos de situaciones como esta, más veces de las que podía contar. Jinetes de Kelpie, reflexioné. ¿Crees que son? Jinetes de Kelpie, como su nombre indica, era el término general para los monstruos que montaban monstruos parecidos a caballos, aunque capaces de respirar bajo el agua. No podía distinguirlos con claridad desde esta distancia, pero estaba bastante seguro de que los jinetes en este caso eran caballeros marinos. Aunque parecían humanos, sus siluetas dejaban claro que tenían cabezas distintivas y puntiagudas, muy parecidas a las de un calamar. Maslak asintió. Sí. Lacayos del señor demonio. No sé qué quiere alguien tan arriba en la cadena alimenticia con Lucaris, especialmente porque nunca antes habíamos tenido problemas. Sin embargo, he oído que los señores demonio de todas partes están empezando a armar un lío, así que tal vez esto sea solo una parte de ello. Parece a pequeña escala, teniendo eso en cuenta, comenté. No soy un experto, pero ¿no se supone que los señores demonio tienen ejércitos lo suficientemente grandes como para arrasar países enteros? Supongo que tienes razón, tal vez esto sea solo una demostración de fuerza o algo así. Un simple marinero como yo no podría esperar comprender la mente de un señor demonio. Lo que sí sé, sin embargo. Sí. Sé con certeza que nunca quiero ser atrapado por uno. Puedo brindar por eso. Volvamos a Lucaris y compartamos una bebida. Maslak asintió y aumentó nuestra velocidad. En poco tiempo, llegamos al puerto ilesos. Teníamos que agradecerle eso a la habilidad de Maslak, por supuesto, pero también se debió a que los caballeros del mar habían abandonado la persecución a mitad de camino. Me hizo preguntarme cuál había sido su verdadero objetivo, pero no tenía forma de averiguarlo. Solo tendría que evitar esa zona del océano de ahora en adelante. Después de todo, nunca se puede ser demasiado precavido. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. A diferencia de la primera vez que visité el gremio de aventureros de Lucaris tras llegar a la ciudad, esta vez lo encontré repleto. La mayoría regresaba de su jornada laboral para entregar sus encargos, lo cual no me sorprendió, esa rutina era la misma en todos los gremios. La atmósfera era bastante parecida a la de Malt, salvo por el hecho de que había un aire de refinamiento en la forma de vestir de los aventureros. Supuse que esa era la diferencia entre la gente de la ciudad y la de la frontera. Había notado lo mismo al visitar el gremio en Vistelia, la capital de Yaaran, pero aquí era aún más pronunciado. Mientras que a los aventureros de Mal se les podía confundir fácilmente con rufianes, los aventureros de Lucaris incluso decoraban sus armas y armaduras, nada que impidiera su eficacia, obviamente, pero sin duda lo suficiente como para dejar una impresión elegante. Bueno, Lucaris era una ciudad portuaria muy activa en una nación con una próspera industria comercial. Una nación rural como Yaaran no podía aspirar a seguir las últimas tendencias de la misma manera que la República Marítima de Ariana. En fin, mi punto era que yo destacaba. Claro, probablemente no era culpa de las diferentes tendencias de moda de las dos naciones, era simplemente mi aspecto.
Las máscaras y las túnicas en sí mismas no eran tan raras, pero mi máscara tenía forma de calavera, y cualquier observador podría darse cuenta de que mi túnica era de buena calidad. Dado que la combinación ocultaba por completo mi apariencia, probablemente daba la impresión de que era peligroso e impredecible. Por eso, mientras esperaba en el comedor junto al gremio, bebiendo la sopa que había pedido, a la que le había mezclado un poco de la sangre de los Raine, y observando la recepción mientras los aventureros entregaban sus comisiones, noté que recibía una buena cantidad de miradas sospechosas. La mayoría parecía contenta de descartarme como un vagabundo, un nuevo aventurero en la ciudad o tal vez un novato. Algunos se acercaron para entablar una conversación, pero, aunque mi apariencia pudiera parecer muy sospechosa, no había pasado una década como aventurero en vano. Parecía un poco pomposo llamarme veterano, pero al menos no era un novato con cara de niño, sabía perfectamente cómo mantener una conversación informal con otro aventurero. Siendo ese el caso, todos los que hablaban conmigo parecían darse cuenta rápidamente de que era un tipo normal, a pesar de mi aspecto. De hecho, solo hubo una interacción que podría considerarse inusual. ¿Qué es ese condimento que tienes ahí? Parece sabroso, pero no lo he visto por aquí. Así era la nación del comercio, incluso los aventureros tenían predilección por los nuevos descubrimientos. Algunos de los que había hablado antes me lo habían explicado. Este aventurero en particular y sus compañeros parecían pensar que el vial de sangre de los Raine que había dejado junto a mi comida era algún tipo de especia desconocida. Para ser justos, a primera vista sería fácil confundirlo con algún tipo de aceite de chile líquido, y luego, cuando te dieras cuenta de que su color era demasiado oscuro para eso, sería natural sentir curiosidad. Le dediqué una sonrisa siniestra al aventurero que había hecho la pregunta. ¿Esto? Es sangre de oveja, expliqué. No pude conseguirla de un humano. ¿Sabes? Estaba bromeando, por supuesto. Pensé que, si lograba incomodarlos con un poco de humor negro, tal vez eso los convencería de mantenerse alejados de mí en el futuro. No era porque fuera desagradable, sabía perfectamente cómo socializar y leer el ambiente. De verdad. Sin embargo, por la forma en que respondieron los aventureros, parecía que en Lucaris tenían un humor diferente, uno con el que no estaba familiarizado. Sangre de oveja, dijo uno. La he visto endurecida y convertida en salchichas antes, pero nunca la he comido cruda. ¿Es una especialidad de tu ciudad natal o algo así? Sangre humana, reflexionó otro. ¿O quizás te maldijeron? Eso explicaría por qué tienes que beberla. Sé cómo te sientes, amigo. Encontré un objeto maldito en una mazmorra el otro día, y pensé, bueno, es de un nivel poco profundo, así que la maldición no puede ser tan mala, ¿verdad? Pero cuando lo revisé fuera, me crecieron estas telarañas entre los dedos. Antes era mucho peor también, el vendedor experto en maldiciones me dijo que tardaría otros 3 días en volver a la normalidad. Ambos lo pasamos mal. Para mi sorpresa, parecían perfectamente dispuestos a creerme sin más. Supuse que vivir en un país con un comercio próspero, y objetos malditos en común circulación, te hacía mucho más abierto de mente que vivir en un pueblo fronterizo rural como Malt. Si a nadie le importaba que bebiera sangre a plena luz del día, tal vez la vida aquí podría ser bastante cómoda para un tipo como yo. Por otro lado, podría ser simplemente que los aventureros eran, bueno, aventureros. Mientras reflexionaba sobre las sorprendentes diferencias culturales, vi una cara familiar entrar en la entrada del gremio. Lo siento, le dije al aventurero que tenía delante mientras me ponía de pie. Parece que acaba de llegar el tipo al que estaba esperando. No te preocupes, respondió, sonriéndome y saludándome con la mano. Nos vemos por ahí. Vaya. Tal vez Nies y sus amigos eran en realidad del tipo más raro en esta ciudad. O simplemente me había topado con un grupo particularmente amigable. En fin, podía pensarlo después. Primero. Capitán, llamé. Se giró y su expresión se convirtió inmediatamente en una de sorpresa. ¿Qué, Rent? ¿Qué haces aquí en Lucaris? Si bien sabía que el dominio de Capitán sobre el espíritu le habría permitido sentir a alguien acercándose por detrás, no era como si pudiera decir exactamente quién era esa persona. Probablemente podría ser una buena suposición, en circunstancias normales,
pero este era probablemente el último lugar donde habría esperado que apareciera. Después de todo, Lucaris estaba más lejos de Mal que Atara. Difícilmente sería una escapada de fin de semana. Bueno, dado el método de viaje al que teníamos acceso Capitán y yo, técnicamente podría ser posible. Solo para nosotros, eso sí. Por varias razones, pero principalmente, quiero que me entrenes desde cero, expliqué. Capitán ladeó la cabeza. ¿Entrenarte? Le conté la historia de cómo había llegado hasta aquí. Cuando terminé, asintió. De camino a clase plata, dijo. Me alegra ver que tu carrera de aventurero va bien. Mirándote ahora, parece que fue hace tanto tiempo cuando estabas deprimido por no haber salido nunca de bronce. Es una pena no haber llegado hasta aquí por mi propia habilidad, admití. Una serie de coincidencias afortunadas se alinearon, eso es todo. Una persona puede tener una coincidencia afortunada todos los días y aún así no llegará a ninguna parte si es un caso perdido desde el principio. Llegaste a donde estás ahora gracias a todo el esfuerzo constante y los logros que acumulaste. Nunca es bueno ser arrogante, pero tampoco puedes ser demasiado humilde. Tienes que ser capaz de evaluarte objetivamente. No estaba acostumbrado a elogios tan directos, así que sus palabras me tomaron por sorpresa, pasando desapercibidas y cayendo como un golpe fuerte. Sí. Dije. Sí, tienes razón. Gracias, capitán. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Aún así, aunque no me importa entrenarte, tengo algo que hacer ahora mismo. Tendrás que esperar hasta que termine. Asentí. Sí, escuché eso de Garb. Estás buscando hierbas de espíritus marinos, ¿verdad? ¿En la mazmorra de las hijas del dios del mar? ¿Conoce mis terrenos de recolección habituales?, preguntó, pareciendo sorprendido. No creo haberle mencionado eso nunca. Cuando pasé por primera vez por el gremio de aventureros de Lucaris, la recepcionista me explicó el método más común para adquirir hierbas de espíritus marinos, simplemente pedirles a los hombres pez que las recolectaran. Cuando le pidió a Capitán que recolectara algunas, Gar probablemente asumió que eso era lo que haría. También había oído que pedir la ayuda de un hombre pez no era tan sencillo como parecía, así que supuse que mis mentores tenían contactos en ese sentido. La recepcionista del gremio me lo contó todo, expliqué. Reconoció tu nombre enseguida, parece que tienes bastante buena reputación entre ellos. Ayudó que la mazmorra de las hijas del dios del mar parece ser famosa por aquí también, ya que tenía una idea bastante clara de sus productos y cosechas habituales. Esa es prácticamente toda la información que he logrado reunir, llegué aquí hoy. Simplemente pensé que encontrarte y preguntarte directamente era la mejor manera de ahorrarme algo de dinero. ¿Realmente dominas esto de las aventuras, ¿Realmente te hace parecer confiable? Recuerdo que me tomó varios días descubrir que incluso se podían cosechar esas hierbas de la mazmorra de las hijas del dios del mar. No interpreté sus palabras como un menosprecio a sus habilidades, cabe aclarar. Para empezar, no era la principal ocupación de Capitán, mientras que, para mí, obtener información mediante charlas informales era algo habitual. Muchos de los detalles que recogía parecían insignificantes en su momento, pero de vez en cuando, en el momento oportuno, volvían a mi memoria y resultaban útiles. Supuse que, si Capitán se dedicara a ser aventurero, adquiriría las habilidades de investigación necesarias para obtener información sobre cosas como lugares de recolección en poco tiempo. Pero al final del día, era un cazador de Atara, y eso no iba a cambiar pronto. Es solo cuestión de práctica. Me encogí de hombros. Como aprender a atravesar un bosque. Incluso si conoces todos los trucos, todavía tienes que salir y hacerlo todos los días durante un tiempo antes de dominarlo por completo. Una brecha de experiencia, No se puede discutir eso. Definitivamente no salgo de Atara lo suficiente como para mantener mis habilidades afiladas en esa área. El hecho de que hayas alcanzado la clase bronce a pesar de eso es bastante increíble. Como yo lo veo, eso es puro talento, y no sé si alguna vez podré estar a la altura. Oye, la clase bronce abarca un rango bastante amplio. Además, las travesuras que hacen durante los exámenes del gremio incluso me dieron a mí un dolor de cabeza. Básicamente, lo superé con fuerza bruta, pero apuesto a que mostraste mucha más suspicacia, ¿verdad?
Quizás era obvio, pero dado que Capitán tenía una licencia de aventurero de clase bronce, tenía que haber aprobado el examen de ascensión de clase bronce. Así que, aunque el contenido real del examen era diferente para cada uno, ambos podíamos lamentarnos de la inclinación del gremio por engañar a los candidatos. Por supuesto, el objetivo del examen era ver si calificabas para ser un aventurero de clase bronce, por lo que alguien que estuviera muy por encima de ese nivel podría simplemente superarlo con pura habilidad. Capitán era un maestro del espíritu, y apostaría por él en una pelea contra cualquier aventurero de clase bronce común, así que no podía imaginar que hubiera tenido demasiados problemas. Yo, por otro lado, es una verdadera prueba de tu habilidad si puedes superar algo así por la fuerza bruta, dije. Definitivamente no podría haberlo logrado. Personalmente, creo que abordarlo de la manera correcta es más impresionante, respondió Capitán. Supongo que podemos atribuirlo a que las personas están hechas para diferentes cosas. Y por si sirve de algo, no creo que tengas problemas con el examen de ascensión de clase plata, al menos no con tu nivel actual. Parecía que todavía me sobreestimaba. Me alegra que pienses eso, pero honestamente, no me siento preparado, dije. Me gustaría pasar cada día hasta el examen mejorando lo que pueda, especialmente el espíritu, ya que todavía estoy a mitad de mi entrenamiento en eso. Aprender alguna solución temporal para otra habilidad solo me perjudicaría a largo plazo, pero con el espíritu, estaría mejorando algo que ya he pasado años construyendo poco a poco. Tiene sentido. Supongo que será mejor que encuentre esas hierbas de espíritus marinos rápido, entonces. Si tan solo hubiera gente pez por aquí. Oh, así que tenía la intención de preguntarle a un hombre pez. ¿Eso significa que no pudiste encontrar ninguno?, dije con tono interrogativo. Sí. Normalmente, bueno, la última vez que vine a Lucaris, al menos, hay varios de ellos rondando por la ciudad, pero esta vez no tuve esa suerte. Esta era mi primera vez en Lucaris, así que no sabía que era normal y que no, pero había mucha más gente bestia aquí que en otras ciudades que había visitado. Si había gente pez por ahí, sin embargo, ciertamente no había visto ninguna todavía. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Se mudaron todos o algo así? Si bien los humanos tenían una fuerte tendencia a establecerse en un lugar, era más común que otras razas llevaran una existencia más nómada. Había algunos que se aferraban incluso más a sus hogares que los humanos, por supuesto, pero generalmente se decía que la gente pez tenía cierta pasión por viajar. Toda la población de gente pez de Lucaris bien podría haber decidido mudarse a otro lugar por capricho. No, nada de eso. Bueno, tal vez un poco en realidad. Verás, nunca hubo tantos en Lucaris para empezar. Tienen su propio asentamiento frente a la costa, bajo el agua, y hacen viajes bastante frecuentes a la superficie para comerciar. Algunos terminaron reubicándose aquí permanentemente por trabajo, claro, pero ahora mismo, prácticamente todos han regresado a su ciudad submarina, y se quedan allí. ¿Sucedió algo?, pregunté. Si todo un grupo étnico se había marchado, tenía que haber una razón. Lucaris parecía pacífico en la superficie, pero tal vez las cosas no eran tan tranquilas como parecían. Sí. Sabes de los señores demonio, ¿verdad? Por supuesto, la cúspide de los monstruos. Solo hay 4 en todo el mundo. Se decía que los señores demonios, al igual que los dragones, eran seres de una fuerza incomparable, pero la definición del término era un poco vaga. Había varios monstruos poderosos que no cumplían con los requisitos para la etiqueta, el soberano vampiro, por ejemplo. Le pregunté a Lorraine por qué era así, pero ni siquiera ella pudo decírmelo. Parecía que el término, señor demonio, se había usado desde la antigüedad, y el matiz de su significado original se había perdido para la gente de la era moderna. Me hizo preguntarme qué hacía tan especiales a los señores demonio. Pero basta de digresiones, Capitán estaba hablando. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Sí, esos señores demonio, dijo. Aparentemente, uno de ellos ha estado causando problemas en la zona últimamente. Por eso la gente pez se retiró bajo el agua. Casi no hay ninguno en Lucaris ahora mismo. Lo pensé un momento. ¿Entonces se evacuaron? No lo diría necesariamente así. ¿Por qué? Solo están siendo cautelosos,
creo que querían mantener su propio asentamiento a salvo más que nada. Verás, monstruos que podrían ser o no agentes del señor demonio han estado merodeando por las aguas de la costa. Sin embargo, no parece que se estén preparando para un ataque contra Lucaris. ¿Qué te hace pensar eso? De hecho, me los encontré esta tarde. Una unidad de jinetes que el pie me persiguió después de que salí de la mazmorra de las hijas del dios del mar. Parpadeé. Me sorprende que haya salido bien librado. Seguro que los jinetes de Kelpie son más rápidos que tú en el agua. Logré conseguir un buen barco y un mejor marinero, así que escapamos sanos y salvos. Aunque si hubiera habido batalla, creo que lo habría logrado. Después de todo, llevaba un buen equipo subacuático para explorar la mazmorra. Me preocupaba más que destruyeran el barco, me habría llevado horas volver a tierra. Me impresionó que aparentemente hubiera planeado simplemente nadar de regreso si su barco se hubiera hundido. Eso definitivamente estaba más allá de mi alcance, la mazmorra de las hijas del dios del mar estaba ciertamente lo suficientemente lejos como para que nadar estuviera fuera de discusión para la mayoría de la gente. Por supuesto, podría simplemente volar o caminar por el fondo del mar, pero hacía tiempo que no me consideraba parte de la mayoría de la gente. Debió de ser un barco rápido, si pudo escapar de los jinetes de Kelpie, comenté. No es el ferry del que he oído hablar, ¿verdad? No, contraté personalmente a un marinero local experto, para tener flexibilidad. El ferry no es lento en absoluto, pero todos los aventureros a bordo lo hacen un poco inconveniente para mis propósitos. Hablando de eso, oí que el ferry no funcionará durante un tiempo debido a todo el alboroto con el señor demonio. ¿En serio? Sí. De todos modos, esos jinetes de Kelpie se rindieron con bastante facilidad después de que nos alejamos lo suficiente. Así que no te persiguieron hasta Lucaris. No, ves el patrón aquí, ¿verdad? Casi parece que han decidido ocupar una zona específica del océano. Es decir, el área alrededor de la mazmorra de las hijas del dios del mar. ¿Crees que tienen algún tipo de asunto allí? ¿Quién sabe? Parece que sí, pero no hay nada en la zona excepto la mazmorra. Supongo que eso sugiere que ahí es donde se encuentra su negocio, pero podríamos especular todo el día y no llegar a ninguna parte. Volviendo a mi punto original, sin embargo, esa parece ser la razón por la que la gente pesa abandonado Lucaris por el momento. Y como ya no puedo pedirles que me ayuden a recolectar las hierbas del espíritu marino, mi única opción es buscar en la mazmorra yo mismo. Resulta que los señores demoníacos son una verdadera molestia, ¿eh? Capitán asintió enfáticamente. Ni que lo digas. Por cierto, ¿cómo van tus perspectivas buscando esas hierbas? Debes haber cubierto una buena parte de la mazmorra ya. Había mencionado que aún no había encontrado ninguna, pero supuse que podría estar cerca. Su expresión se ensombreció. Escuché de los aventureros locales que las hierbas de espíritu marino aparecen a veces en los estratos superiores, pero prácticamente los he barrido todas sin éxito. Parece que tendré que adentrarme un poco más. No esperaba que esto tomara tanto tiempo, pero así son las cosas, especialmente cuando trabajas solo. Aún así, tengo tiempo, y creo que contratar más gente sería un desperdicio de dinero. Todo esto en realidad coincidía bastante bien con la situación en la que me encontraba. Oh, aquí hay una solución fácil, dije. Te ayudaré con la búsqueda. Sí. Bueno, supongo que eso significa que llegarás más rápido a tu entrenamiento. En realidad, no hay razón por la que no podamos hacer ambas cosas al mismo tiempo, el espíritu es algo práctico de todos modos. Lo aprecio. Por mi parte, puedo traer algunas manos extra para que se unan a nosotros. ¿En serio? Eso sería de gran ayuda. Tendrán que saber cómo identificar una hierba de espíritu marino, pero siempre podemos entrenarlos en ello y hacer una revisión final nosotros mismos. Cuantas más manos, mejor, en este caso. Capitán frunció ligeramente el ceño. ¿Quiénes son estos ayudantes tuyos? No creo que pueda pagarles mucho, así que... Procedí a explicar todo lo que había sucedido con Nies y sus amigos, incluyendo mi promesa de entrenarlos. Después de que terminé, Capitán asintió lentamente. Ya veo. Parece que te estás sobrecargando de trabajo. ¿Estás seguro de que tienes tiempo para entrenar a otros mientras intentas hacerlo tú mismo? Bueno,
no tenía la intención de que todo esto sucediera. Simplemente no puedo dejarlos solos, ¿sabes? Porque ves a tu yo del pasado en ellos. Sí. Además, encontrarme con ellos tiene que ser una señal de algún tipo. No. Justo cuando me preguntaba si podrías necesitar más ayuda para buscar las hierbas del espíritu del mar, aparecen e intentan robarme de la nada. Supongo. Probablemente no llegaría a llamarlo destino, pero definitivamente es una coincidencia afortunada. De acuerdo. En ese caso, te ayudaré. ¿Con qué? Con Nies, dijiste. Te ayudaré a entrenar a Nies y a sus amigos. Planeas enseñarles los fundamentos de la aventura, ¿correcto? Sí, más o menos. Iba a inculcarles todo el conocimiento necesario para ganarse la vida como aventurero. Aunque había pasado años ganando dinero y mejorando en los niveles superiores de las mazmorras, no era un método muy eficiente si lo que buscaba era obtener ganancias. Había muchas otras maneras de ganar dinero que no implicaban arriesgar la vida. Sin embargo, quería hacerme más fuerte, así que eso era lo que había priorizado, y debido a mi experiencia pasada, sabía que, con los métodos adecuados, incluso un aventurero de clase bronce podía ganarse la vida decentemente. Después de todo, en un momento dado ahorré lo suficiente para comprar una bolsa mágica. Con suerte, podría llevar a Nies y a sus amigos al mismo punto. En ese caso, puedo enseñarles a luchar. Vamos a explorar mazmorras, lo que significa que el combate será inevitable. Entrenarlos a todos juntos mataría a 2 pájaros de un tiro. Puede que no aprendan a usar el espíritu de inmediato, pero creo que darles una base sólida puede ser mi forma de pagarles por su ayuda. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Finalmente, me di cuenta de que Capitán y yo habíamos estado hablando durante un buen rato, probablemente porque había pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Es un poco tarde para que diga esto, dado el tiempo que te he quitado, pero... ¿No deberías ir a reportarte con una recepcionista?, pregunté. Bueno, el gremio está abierto a todas horas, así que no importa mucho, pero tienes razón en que habrá menos tasadores a medida que avance la noche. Supongo que debería terminarlo antes, ¿te importa esperarme? Vuelvo enseguida. O, siéntete libre de ir a la taberna y tomar algo. Me reuniré con el marinero que contraté allí más tarde, te lo presentaré. La taberna está por... Supongo que también debería presentar a Nies y a los demás, entonces, dije, después de que Capitán me diera indicaciones para llegar a la taberna. Si no te importa, claro. Asintió. Claro. Entonces nos reuniremos todos allí. Invita también a ese vendedor de maldiciones, Diego, ¿verdad? Le debo una copa por cuidar de mi estudiante. Entendido. Nos vemos luego, entonces. Salí del gremio de aventureros y descubrí que afuera estaba oscuro, el sol ya se había puesto por completo. Sin embargo, Lucaris era mucho más brillante que Malt por la noche. Todas las farolas estaban encendidas, la luz brillaba a través de las ventanas y toda la ciudad parecía activa y viva. El tráfico peatonal tampoco había disminuido, aunque su composición había cambiado. En lugar de amas de casa comprando ingredientes o artículos de primera necesidad, vi aventureros que regresaban de sus encargos y a hombres que se dirigían a las tabernas a tomar una copa después de un largo día de trabajo, acompañados por sus socios. El ambiente se había vuelto un poco más bullicioso, hasta el punto en que no le habría recomendado a una joven salir sola, pero eso no sería un problema para gente como Nies y Diego. De hecho, parecían más del tipo que busca pelea que el que se mete en ella. Pensándolo bien, tal vez fue un poco grosero decir eso de Diego. Diego, llamé al llegar a su tienda. Nies, ¿estás ahí? La puerta se abrió y el hombre bestia asomó la cabeza, con expresión perpleja. ¿Rent? ¿No ibas a volver mañana? Ese era mi plan, sí. Pero... Entonces le conté cómo había logrado encontrar a Capitán, de que habíamos hablado y su invitación a ir a beber. Bueno, no sería capaz yo de rechazar una bebida gratis. Imagino que Nies y sus amigos opinan lo mismo. Espera un momento, los llamaré. Diego se dio la vuelta y regresó a las recámaras.
Una parte de mí se preguntaba si Nies estaba en condiciones de beber alcohol, dado el daño interno que había sufrido, pero probablemente era un temor infundado. Parecía completamente recuperado antes, y en el improbable caso de que algo saliera mal, podría curarlo con mi divinidad. Afortunadamente, no había salido a trabajar hoy, así que mis preocupaciones eran infundadas, por así decirlo. Si bien mi cuerpo me dificultaba dormir bien por la noche, mi dignidad se recuperaría por completo en el tiempo que una persona normal tarda en acostarse y despertarse por la mañana. La puerta se abrió de nuevo y apareció Diego con los 3 aventureros detrás de él. «Ya están aquí», dijo. «Jefe Rent», exclamó Lucas, el aventurero más bajo y regordete. «¿De verdad nos invita a unas copas?» «Estrictamente hablando, es mi mentor quien nos va a invitar», expliqué. «Pero no nos reunimos solo para beber. A partir de mañana, bueno, en realidad no hemos decidido el día, pero definitivamente pronto, trabajarán con nosotros en la mazmorra de las hijas del dios del mar. Eso significa que necesitaremos un barco, pero mi mentor ha tenido la amabilidad de dejarnos acompañarlo en el que contrató, así que esta noche se trata de presentarnos. No hagan nada demasiado grosero». Si Nies o sus amigos bebían demasiado y enfadaban al marinero lo suficiente como para que cancelara su contrato, estaría privando a Capitán de su barco, y para compensarlo, tendría que llevarlo y traerlo de la mazmorra todos los días. Dar una advertencia estricta era un precio pequeño a pagar para evitar eso. «Sé claro, jefe». Lucas se giró hacia sus amigos. «¿Nos portaremos bien? ¿Verdad, chicos?» Gaet, el alto, asintió. «Esto puede que no suene muy convincente, dado que te atacamos en ese callejón, pero prometo detener a Nies o a Lucas si parecen estar a punto de meter la pata». «¿Prometes que puedes hacerlo?», pregunté. No es que dudara de las intenciones de Gaet. Era solo que, al parecer, el trío tenía un nivel de habilidad similar, así que pedirle que detuviera a sus amigos él solo si se descontrolaban podría haber sido demasiado. Sorprendentemente, fue Nies quien me respondió. «No sé cómo es para ti, Rent, pero Lucas y yo somos del tipo que se retuercen como peces indefensos cuando estamos borrachos», dijo. «A Gaet no le importa beber, pero cuando somos los 3, siempre se mantiene lo suficientemente sobrio como para golpearnos la cabeza si nos ponemos demasiado ruidosos». Eso tenía sentido. Si me hubieran presionado, habría dicho que era del tipo de persona que evitaba emborracharse en primer lugar. Disfrutaba de 1 o 2 copas, claro, pero prefería estar atento a las cosas en general y lo suficientemente alerta como para desactivar cualquier disputa que pareciera que pudiera estallar. En ese sentido, podía entender de dónde venía Gaet. Lorraine, quien era mi compañera de copas frecuente, tenía una tolerancia increíble al alcohol, así que generalmente se unía para hacer las veces de pacificadora. Por supuesto, en las tabernas de Malt, los alborotadores eran con mayor frecuencia de clase hierro o de clase bronce, los más débiles, a cualquiera de los cuales podía manejar yo solo. Con cualquiera más fuerte, me ponía un poco más receloso de la idea de calmarlo solo con fuerza bruta, pero siempre había otras maneras. Después de todo, todos tenían una debilidad. Cuando se trataba de alcohol, siempre había alguien que se emborrachaba hasta perder el sentido y causaba problemas a todos los demás, pero al final, todo lo que se necesitaba era un poco de persuasión para suavizar las cosas. Afortunadamente, no parecía que eso fuera necesario para Nies y sus amigos. «De acuerdo», le dije a Gaet. «Contaré contigo, entonces». Gaet se enderezó y su expresión se volvió a la vez sombría y heroica. «Entendido, jefe», dijo, asintiendo. Actuaba como si le hubiera confiado una tarea peligrosa, pero supuse que eso solo significaba que había dejado mi punto claro. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Llegamos a la taberna de la que me había hablado Capitán y la encontramos llena. Rent», gritó una voz que reconocí entre el bullicio. «¿Por aquí?» Me giré hacia Diego, Nies y sus amigos. «Parece que es a nosotros», dije. «Vamos». Los guié a través de la multitud hasta encontrar una cara familiar, y otra no tan familiar, sentados en una mesa. La primera era, por supuesto, Capitán, mi mentor y cazador de Atara. «Deben ser Diego, Nies, Gaet y Lucas», dijo. «Soy Capitán».
Le enseñé a Rent a usar la espada, entre otras cosas, y soy más cazador que aventurero. Y se volvió hacia el otro ocupante de la mesa, un anciano. Maslak, dijo el anciano. Marinero. Los llevaré a la mazmorra de las hijas del dios del mar y de regreso, no se preocupen. Evidentemente, capitán ya le había explicado el plan. Eso nos ahorró tiempo. Un anciano, murmuró Nies. Parecía escéptico. Estás bromeando. ¿Verdad? ¿Estamos poniendo nuestras vidas en manos de un anciano? Yo específicamente le advertí que no fuera grosero. Antes de que pudiera decir nada más, me dispuse a darle un golpe en la nuca. Maslak se dio cuenta y me hizo un gesto para que me detuviera. No te preocupes, dijo, aparentemente despreocupado. No se equivoca sobre mi edad, yo tampoco confiaría en mí en el primer encuentro. Pero hazme un favor y guarda tu juicio para después de que hayas subido a mi nave y visto de lo que soy capaz. Como aventureros, deberían saber que la edad no lo es todo, ¿eh? No se equivocaba. Había un buen número de aventureros mayores no solo en la clase plata, sino también en oro y platino. Claro, algunos de ellos simplemente se estaban durmiendo en los laureles después de ascender de rango en su juventud, pero muchos de ellos aún tenían la habilidad para respaldarlo. Sin embargo, en la clase mitril, las cosas se volvían un poco más confusas, ya que mucha información sobre los aventureros de ese nivel se mantenía en secreto. Pero si bien no podía decir nada con certeza, me parecía lógico que si Platino, la clase anterior, tenía aventureros mayores, entonces Mitril también los tendría. Además, si bien no era raro que los artistas marciales o los espadachines disminuyeran con la edad, muchos magos o personas en profesiones con inclinación mágica se volvían más formidables a medida que acumulaban más experiencia. Ser capaz de arrasar una ciudad entera sin dar un solo paso parecía algo sacado directamente de la mitología, pero realmente había personas que podían lograr esa hazaña. Y habría apostado una buena cantidad de dinero a que nadie era tan tonto como para menospreciarlos por su edad. Nies debió haber llegado a una conclusión similar, porque parecía debidamente escarmentado. Lo siento, se disculpó. No estaba pensando. Después de todo, no se puede juzgar solo por las apariencias. Dijo esas últimas palabras mientras me miraba, lo cual era comprensible. Después de la situación en la que se había metido, probablemente no necesitaba que nadie le volviera a enseñar esa lección. Maslak pareció sorprendido por la sincera disculpa. HRM. Un muchacho honesto, ¿no? Pensé que eras más del tipo que se vengaría. Eso es bueno, sin embargo. De vez en cuando me encuentro con marineros como tú, y siempre llegan lejos. La mayoría de los demás terminan perdiendo el espíritu, simplemente se rinden y hacen las cosas por inercia. Siempre se puede detectar el cinismo en sus ojos. La expresión de Nies hizo parecer que esas eran las últimas palabras que esperaba escuchar, probablemente porque nunca antes había oído nada parecido. Después de todo, hasta ahora, él había sido exactamente el tipo de cínico del que Maslak había estado hablando. Era una historia común, un aventurero se desilusionaba con su vida por la razón que fuera, pero en lugar de elegir otro camino, simplemente dejaba que la inercia y la fuerza de la costumbre lo arrastraran. La única razón por la que Nies había logrado romper ese ciclo era porque yo lo había golpeado y se había visto obligado a resignarse a lo que yo le tenía reservado. Sin embargo, estaba de acuerdo con Maslak, si Nies podía mantenerse humilde y dispuesto a aprender, crecería. Si bien Nies se parecía a mi antiguo yo, tenía mucho más talento latente. En mi caso, realmente no habría llegado a ninguna parte, por mucho que lo intentara. No es que alguna vez me hubiera rendido, por supuesto. Disculpa por lo de antes, dijo Nies. ¿Soy Nies? Será bueno tener a un marinero como tú de nuestro lado, Maslak. Quiero decir. Señor. Con Maslak basta. O incluso, viejo, si prefieres. Maslak se giró hacia nosotros. ¿Y tú eres? Cada uno nos presentamos brevemente. Rent, dije. El pupilo de capitán, supongo. Gaed, aventurero. Conozco a Nies desde hace mucho tiempo y no puedo deshacerme de él. Siento su actitud. Lucas. Nies, Gaed y yo nos conocemos desde hace mucho. Diego, sin embargo, no dijo nada.
Maslach le dedicó una sonrisa inquisitiva. No te vas a presentar, Diego. Vamos, Maslach, ¿qué sentido tendría? Supongo que se conocen, pregunté con curiosidad. Sí, confirmó Maslach. Extendió la mano a la altura de la mesa. Desde que era un niño. Conozco a su padre desde hace aún más tiempo. Tiene sentido. Así que Maslach conocía al padre de Diego, ¿eh? Escuché que viajaríamos en un barco contratado, pero nunca imaginé que sería el tuyo, dijo Diego. Maslach se encogió de hombros. Con todo lo que está pasando ahora, ¿quién más se atrevería a adentrarse en estas aguas sino yo? Supongo que tienes razón. Papá siempre me contaba historias de lo temerario que eras. Me imagino que sí, siendo mi cliente número 1. Se me ocurrió una pregunta. Diego mencionó que su padre era un aventurero, dije. ¿Eso significa que exploró la mazmorra de las hijas del dios del mar? Había otras mazmorras que requerían alquilar un barco de Lucaris, pero esa era la más famosa. Maslach asintió. Así es. Todos los días, en algún momento, aunque eso fue antes de que naciera Diego. Como puedes imaginar, tener un hijo lo mantenía bastante ocupado. Su padre siempre tuvo la cabeza bien puesta sobre los hombros, incluso lo ayudó a lograr su objetivo de ahorrar suficiente dinero en sus aventuras para abrir su propia tienda. Habría apostado cualquier cosa que yo me habría ido antes que él, pero supongo que estas cosas nos toman a todos por sorpresa. Diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro, diamante negro. Las palabras de Maslach respondieron a una pregunta que me había estado rondando la cabeza desde hacía algún tiempo. Siempre que Diego hablaba de su padre, usaba el tiempo pasado. Eso podría haber significado simplemente que había estado fuera de la ciudad por un tiempo, pero si había pasado una buena parte de su vida trabajando para poner en marcha su tienda de artículos malditos, tienda general, no tenía mucho sentido que se fuera de juerga y la dejara atrás. De todos modos, Diego probablemente lo habría mencionado si ese hubiera sido el caso. Como no lo hizo, supuse que había muchas posibilidades de que su padre se hubiera ido y definitivamente no fuera a regresar. Por supuesto, habría sido de mala educación indagar sin una razón, así que dejé el asunto en paz hasta que Maslach prácticamente me lo confirmó. Aunque ahora, simplemente tenía curiosidad por la madre de Diego. Papá era feliz, dijo Diego. Vivió una vida haciendo lo que amaba. Maslach asintió. Sin duda. Se podría decir que era egoísta, en cierto sentido, pero supongo que también se podría decir que eso fue lo que te llevó a nacer. Aún así, después de que Mariana muriera, él. Mi madre era, Diego se quedó callado. Antes de que pudiera continuar, el sonido de un arpa sonaba desde el fondo de la taberna. Oh, ¿hay un juglar aquí? A veces me dejo llevar por el ambiente. Volveré más tarde. Con una taza en una mano y un trozo de cecina en la otra, se levantó y se sentó más cerca de la música. MMM. Parece que no debería haber abierto la boca, comentó Maslach. Lo siento, chicos. He ido y ahuyentado a nuestro amigo. No ha pasado nada, dijo Capitán. Diego tampoco parecía especialmente molesto. Todos tenemos cosas de las que preferimos no hablar, eso es todo. Tenía razón en eso. En mi caso, una taberna no era el tipo de lugar donde hubiera querido hablar de mi infancia, ni de mi madre ni de mi padre. Me habría ido con la impresión de que Maslach era un poco insensible si no fuera por lo que dijo a continuación. Espero que tengas razón, dijo el viejo marinero, pasándose la mano por el pelo. Le pediré disculpas luego. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que supongo que me entró la nostalgia. Con eso y la bebida que me soltó la lengua. Bueno, debería haberme limitado a hablar del trabajo. Todos cometíamos errores de vez en cuando. Si el autocontrol fuera algo que pudiéramos mantener constantemente, no habría conflictos en nuestro mundo, y el alcohol era el rey de la pérdida del autocontrol. El hecho de que Diego simplemente se hubiera levantado y se hubiera marchado demostraba su madurez. Probablemente aceptaría las disculpas de Maslach sin problema. Pues bien, dijo Capitán. No es que tu trabajo vaya a cambiar mucho, considerando todo. Solo vendrán algunos pasajeros más. Maslach asintió. A ver, tú, Rent, Nietz, Gae y Lucas, o sea, ¿5?
Ese es el plan, según entiendo, pero, dijo Capitán, volviéndose hacia mí. Me parece bien, acepté. De repente, se me ocurrió algo. Solo una cosa, ¿sí? ¿Y Diego? Maslach ladeó la cabeza. ¿Qué, piensa adentrarse contigo?, preguntó, algo incrédulo. En la mazmorra de las hijas del dios del mar, ¿estás seguro? Tenía curiosidad por saber por qué Maslach reaccionaría así, pero indagar en el pasado de Diego parecía bastante delicado en ese momento, dado lo que acababa de suceder. Decidí no remover el avispero y seguir hablando del trabajo. No sé si vendrá, pero le prometí traerle cualquier objeto maldito que encuentre, expliqué. ¿Y sabes lo extraños que pueden ser algunos objetos malditos? Con algunos, ni siquiera podrías averiguar qué hacen a menos que hayas estudiado el lugar donde los recogiste. Los tubos de aire que los demás usarían eran un ejemplo de ello. Ponerse uno en la boca permitía respirar bajo el agua, pero si encontrabas uno lejos del agua, te resultaría difícil averiguar su propósito. Simplemente te preguntarías de dónde había salido ese extraño tubo y si era un componente que se había caído de algún artilugio más grande. Sin embargo, si sabías que a menudo se encontraban cerca de la orilla, empezarías a pensar en cómo podría usarse en el agua y, finalmente, lo descubrirías. A diferencia de los objetos mágicos comunes, los objetos malditos encontrados en las mazmorras solían tener fuertes conexiones con los lugares donde se encontraban, lo que significaba que conocer esa información a menudo era crucial. Así que, aunque podía llevarle a Diego todos los objetos malditos que encontraba, parecía bastante probable que quisiera ver mejor los lugares donde había encontrado algunos de ellos, y el barco de Maslach sería su única forma de llegar allí. Maslach asintió, parecía haber captado mi razonamiento. Así que Diego está recolectando objetos malditos de la mazmorra de las hijas del dios del mar, reflexionó. Supongo que eso haría que quisiera ir a excavar él mismo de vez en cuando. Creo que es mejor dejarlo tranquilo ahora mismo, pero podemos preguntarle al respecto más tarde. Si quiere venir, no tengo ningún problema. Diría que es tu decisión, ya que explorarás con él. No me importa, dijo Capitán. Las hierbas del espíritu marino son todo lo que busco. Si Diego necesita objetos malditos, con gusto le entregaré cualquiera que encuentre. De todos modos, la mayoría son solo baratijas inútiles. Podría guardar algunas como recuerdos para Gar, pero nada más. Por lo que pude ver de su comportamiento, no creo que Diego nos vaya a retrasar, y un par de ojos extra al buscar las hierbas siempre es bienvenido. Dirigió una mirada penetrante a Nies y los demás. Honestamente, Nies y sus amigos podrían tener un periodo más difícil, pero por eso Rent y yo los entrenaremos. Más les vale prepararse, les dije al trío de aventureros. El entrenamiento de capitán no es ninguna broma. ¿Qué nos va a hacer?, preguntó Nies, con cierta vacilación. Para empezar, mejoraremos tu condición física y ganaremos experiencia. Es duro, pero no te preocupes demasiado. Si yo logré superarlo en el pasado, tú también puedes. No estoy seguro de creer eso, gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.